Hola, que Dios les bendiga. Quiero que me escriban cómo se escucha porque ahí tuvimos un problemita técnico, por eso se demoró la transmisión. Así que bueno, quiero que nos escriban a ver cómo escuchan, si se escucha bien, cómo está la transmisión. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a esperar que se conecten, Marcos, los hermanos. ¿Cómo estás? Pastor, estábamos quedando un poco ahí esperando la. Sí, sí, Eh, sí. Sabes que, bueno, cosas que pueden pasar. Así que, bueno, pero estamos. Te pedimos algo que nos diga cómo se escucha porque hoy conectamos un solo micrófono y, bueno, capaz que se escuche distinto a la vez pasada. Pero bueno, estamos aquí nuevamente conectados para poder compartir con los hermanos la porción del día de hoy. Así es, así es. Bueno, que Dios les bendiga a todos. A ver, bueno, acá tenemos a Mati del otro lado dando instrucciones de sonido. Dale, 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 dale un poquito más. Bueno, comenten hermanos. Quien esté conectado, comente. A ver, no se ve nadie conectado. Hay 7 conectados, bien. Bueno, comenten hermanos. Aquí así ya comenzamos con la palabra que nos trajo el Señor hoy. Bueno, Marcos, vamos a comenzar con la palabra de hoy. Amén. Amén. Comenzamos con la porción que nos toca en el día de hoy, que es una porción doble, que, que hoy vamos a estar leyendo. Eh, Vamos a ir leyendo el título. Amén. Uno es Matot y otro es Masei. Así es. Repito la palabra, uno es Matot y otro es Masei. Que la palabra Matot significa tribus. La palabra Masei es una forma plural posesiva de la palabra Masá, Ajá. que significa salida, punto de partida, viaje. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de las tribus del pueblo de Dios, las tribus de Israel, cuando pasaron por diferentes lugares del desierto, porque como sabremos la historia cuenta que ellos estuvieron haciendo por diferentes lugares, como decimos hoy, pagaron por el desierto. Amén, amén, así es. Así que bueno, pastor, hoy vamos a hablar acerca de estas dos porciones, ¿sí? Creo que tenemos mucho por sacar, por aprender, y algo puntual, como para comenzar, pastor. Amén. Vamos a comenzar, te voy a comenzar con hacer una pregunta, Bueno, ¿sí? ¿Puede lo puro ser mezclado con lo impuro? todo lo puro puede ser mezclado con lo impuro. No debe, pero puede. Bueno, esto te lo traigo a la pregunta, ¿por qué? Porque si leemos una parte de la historia, dice que hubo 12.000 soldados que fueron a la guerra y los 12.000 soldados ellos tocaron muertos, ¿no? Y la parte del ritual decía que si uno tocaba, de la ley decía que si uno tocaba muerto quedaba ceremonialmente impuro. Amén, así es. Ahora, acá sucede un milagro, pastor. Yo hoy lo leía y sucedió un milagro porque estos 12.000 soldados no podían entrar al campamento por su estado de impureza. Bien. Pero ¿qué sucedió en el libro? Como estamos leyendo el libro de Números, dice que Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron del campamento a recibir a esta gente. ¿No? O sea, ellos no podían entrar, los 12 soldados, a la tribu, pero la ley no decía que ellos, digamos, la gente que estaba puro no podía salir a recibirlo. Entiendo. ¿A qué quiero ir con esto, pastor? Que la necesidad de la gente que no está pura sabemos que es aquella que está lejos de Dios. Así Hoy es. entendemos eso, ¿no? La gente que no está, lo que no está apartado para Dios, y es la gente que está afuera. Amén. Entonces, ¿qué nos invita hoy esta parte, esto que yo te preguntaba?
nosotros como hijos de Dios siendo puros, creo que debemos salir hacia afuera a aquellos que están impuros para que puedan recibir la bendición. Amén, amén. Entiendo. Esto nos habla, pastor, de una palabra de evangelismo, ¿sí? Porque fíjate que los sacerdotes salieron a celebrar, a hacer la ceremonia que tenían que haber hecho dentro del campamento. Así es. Entonces salieron Moisés y el sacerdote para que aquellos soldados pudieran recibir esa bendición de la ceremonia que hablaba para limpiarse. Amén. Lo hicieron afuera. Entonces esto nos llama y nos lleva, pastor, a lo que sería llevar la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que necesitan, aquellos que están lejos, aquellos que están fuera de la iglesia, nosotros decimos fuera del campamento. Así es. Esto no quiere decir que una persona que necesita no pueda venir a la iglesia, sino que nosotros, siendo iglesia, tenemos que salir hacia afuera, como puros, hablando de puros, ¿no? Salir donde está la necesidad. Por eso le digo, ¿lo puro se puede mezclar con lo impuro? Esa era la pregunta, ¿no? Porque fíjate, pastor, que ellos estaban en un estado de impureza y el resto no, porque estaban dentro del campamento. Pero aún así salieron para que ellos puedan ser de bendición a la gente que lo necesita. Entiendo. Por eso decían, ahora, no debería. Como dijiste, bueno, obviamente, ¿por qué? Porque una vez que se mezcla y se contagia, ese sería el problema. O sea, ¿cuál es el punto principal de este pastor? Creo que lo puro tiene que sobrepasar lo impuro. Claro, en realidad lo pero impuro no podía entrar al campamento. Exactamente. O sea, pero lo puro pudo salir del campamento. Esto es una imagen de Jesús saliendo del reino de los cielos y entrando en un mundo impuro. Eso tiene que ver con la evangelización, como decís vos, con la luz del mundo. La vez pasada escuchaba a un pastor que contaba un testimonio que él decía que había un pastor que tenía una pecera, no sé si lo escuchaste. Sí. Que siempre alimentaba los peces y aún así que le daba todo a los peces en la pecera. Dice que los peces cada vez que se acercaban huían. Así es. Entonces creo que sí que la forma, por ejemplo, de entender es convertirse en un pez, o sea, convivir con ellos para que ellos puedan, para que esa persona, el creador, por así decirlo, que los mantiene, entender por qué sucedía eso, ¿no? Entonces, lo daba el ejemplo de que el creador se hizo carne, como dicen las escrituras, para entendernos a nosotros, para convivir con nosotros, porque Jesús pasó por todas las necesidades, ¿no? Y las superó en las tentaciones. Entonces, en él hubo pecado, entonces él nos demostró a nosotros que se puede. Entonces, como dijiste, pastor, me gustó esto que dijiste, que aquello puro que está en los cielos vino salió de allá y vino al mundo a estar impuro para transformarlo. Y vos fíjate que la palabra de Dios dice que Jesús estaba en el mundo, pero el mundo no estaba en Jesús, porque él iba y Jesús estaba en medio de prostitutas, en medio de ladrones, cobradores de impuestos, estaban dentro de los pecadores los cobradores de impuestos. Estaba en medio de ellos, pero no era como ellos. Entonces, salir de la presencia de Dios, salir del reino de los cielos, tiene que ver con entrar a un mundo y no dejarte contaminar por el mundo, sino vos impactar al mundo con lo puro, con la luz de Dios. Si hay algo que Dios siempre hizo, en esta porción de la Escritura que se llama Matot Masei, algo que siempre Dios hizo, la palabra dice, a los tibios Dios los vomita de su boca, ¿no? No eres frío ni caliente, no eres blanco ni negro. Sí. Y en esta porción de las Escrituras, Dios envía a exterminar a Madián. ¿Por qué? Porque Madián había hecho que lo puro pueda mezclarse con lo impuro. A ver, cuando nosotros hablamos de qué es lo puro y qué es lo impuro, el pecado es lo impuro, la santidad es lo puro.
¿Y qué pasó? El pueblo de Dios no estaba bien espiritualmente y cayeron en pecado. ¿Cómo fue esto? La nación de Israel pasaba por un valle, el rey Balac le pide a Balaam que maldiga a Israel. Balaam no lo puede maldecir. O sea, Israel estaba con la cobertura de Dios, como vos estás con la cobertura de Dios. Entonces Israel transitaba por un valle. Balaam no puede maldecir a la nación de Israel y la bendice. Pero el rey Balac se quedó con, de alguna manera este pueblo tiene que ser maldecido. Entonces no lo pudo maldecir Balaam, pero dice la escritura que Balaam se sentó con Balac y le dijo, bueno, espera, yo te voy a enseñar cómo hacer para que este pueblo caiga. ¿Por qué? Porque cuando vos estás bien delante de Dios, mira, hermano, hermana, ¿cuántos están mirándonos? Ya vamos a ver, mire, hoy, en este momento, ya le voy a decir cuánta gente hay. Hoy tenemos allí unas 15 personas conectadas. Mire, está Vanessa Ramírez, Pati Reyes, está Marga Pérez, bueno, Vanessa de Pico Truncado Santa Cruz, que Dios te bendiga, Vanessa. Está Pati Reyes de México. No, Pati Reyes de Ecuador. Está Vanessa Ramírez, está Marga Pérez, está Laura Graterol, está, bueno, Oscar Saco, Marina Duarte, el pastor Rubén, Fefita, la hermana Fefita Canales, está, bueno, Adalberto. Miren, ¿de qué manera puede tocarte el enemigo? El enemigo no pudo tocar a Israel, somos Israel, porque Israel estaba caminando con la cobertura de Dios. Cuando la cobertura de Dios está sobre uno de sus hijos, el enemigo no lo puede atacar. Entonces Balaam le enseña a Balac cómo quitar la cobertura, cómo quitar esa protección que Dios tiene sobre su pueblo. Y fue lo siguiente. Mira, aquí en el libro de Números no se explica, Números 31:16 nos explica qué pasó. Balaam le da un consejo a Balac y Balac hace algo. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, las mujeres de Madián fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué pasó? Balaam le dijo a Balac, mira, yo no puedo hacer nada, no los puedo maldecir, ellos están con la cobertura de Dios, pero la única manera de atacar a este pueblo, la única manera de vencer a este pueblo, la única manera de destruir a este pueblo es que este pueblo se salga de la cobertura de Dios quebrantando la ley de Dios. Las mujeres, las madianitas, se disfrazaron, se vistieron con ropas seductoras, se pintaron y comenzaron a danzar alrededor del campamento de Israel. Esto hizo que los hombres de Israel vean a las mujeres de Madián y se enamoren de ellas, o se dejen seducir, no se enamoren. Ellos caen en pecado. Caen en pecado con las madianitas. Cuenta libros paralelos a la Biblia, libros apócrifos, digamos, cuentan que debajo de los mantos, de las mantas, en las tiendas donde estas mujeres tenían relaciones con los hombres de Israel, debajo de las mantas había trabajo de hechicería y de brujería. Y el que ellas hayan tenido relaciones con los hombres de Israel, eso representaba un sacrificio a demonios. Te sacrifico a este. Entonces, ¿qué pasó? En la carne
se quebrantó mandamiento y en el espíritu un escudo, una cúpula, una protección fue quitada de Israel. Fue quitada de tal punto que hubo mortandad en Israel. Y al haber mortandad en Israel, a la nación le empezó a ir mal. Porque se mezcló lo puro con lo impuro. Pecaron. La única manera de que el enemigo pueda avanzar sobre la vida de un creyente a un punto de maldición, ¿no? Es pecando, que la cobertura de Dios sea quitada. De hecho, fíjese, cuando el rey Saúl peca, Dios envía un espíritu inmundo a atormentarlo. O sea, Dios le permite a un espíritu inmundo que vaya a atormentarlo. Antes no. Dice la palabra que cuando Saúl se encuentra allí con Samuel, fue lleno del espíritu y Dios le dijo: haz todo lo que te venga a la mano, que yo te voy a respaldar. Pero cuando él cae en pecado, Dios quita una cobertura de él y un espíritu inmundo lo va a atormentar, permitido por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el que nosotros pequemos o hagamos cosas que no corresponden, nosotros pensamos que no pasa nada y que Dios es bueno, pero en realidad estamos operando en el mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo material. Si yo aquí en el mundo material quebranto algo, en el mundo espiritual hay una repercusión. Si yo acá en el mundo físico tengo santidad, en el mundo espiritual algo va a repercutir. Lo que pasa es que nosotros con los años desestimamos la veracidad de las Escrituras. No, antes era así. No, antes no. Hoy en día tenemos que seguir firmes, apartándonos del pecado para que no se ha quitado ese manto de protección de Dios hacia nosotros. Creo que esto es, pastor, si nos podemos pensar, es como un constante juicio que a veces tenemos. Así es. Porque, como dice la Escritura, el diablo es el acusador, ¿no? Y cada vez que nosotros cometemos algo con un error, y ya sea también lo espiritual, eso ya tenemos nuestra ley, la ley que Dios instauró. Ya estamos quebrantando. Si bueno, total nadie me ve, yo no hice nada. Amén. Por eso Jesús lo amplió más, trajo esta revelación de la ley. Amén. Diciendo, cuando hablaba de la codicia. Aleluya, sí. Dice, cuando uno en el corazón codiciaba a la mujer del prójimo, con codicia, perdón, la mujer del prójimo, dice que ya pegó con ella del corazón, de la mente. O sea que habla de lo espiritual, no habla del acto en sí, no, porque yo no hice nada. Y a veces lo que ocultamos, pastor, muchas veces sí Dios lo ve. Entonces, por ahí entra lo impuro, y que si no es corregido, no es sacado mediante el arrepentimiento y este trabajo, empiezan a ganar lo impuro hasta que nos matan. Claro. Y viene la maldición, como muy bien lo explicaba, ¿no? El pueblo vivió una maldición que era la mortandad. Así es. Así es. Entonces creo que es, por eso es bueno entender esto, pastor, que tenemos este regalo de la gracia, pero no para decir que la gracia da para todo. Claro. No aprovecharse, sino que apreciar ese regalo, y si alguna vez cometemos un error, entender que tenemos este regalo para decir: Señor, necesito ser puro, necesito ser limpio. Es que totalmente, fíjate que lo que pasa acá en este episodio bíblico, donde Dios desata una mortandad porque los hombres de Israel fornican con las mujeres, con las madianitas, es porque estaban en un tiempo de la ley, y hoy en día estamos en un tiempo de gracia. ¿Qué quiere decir el tiempo de la gracia? Que nosotros, mediante arrepentimiento, podemos ponernos a cuenta con Dios. Y ese arrepentimiento del error que cometimos, del pecado que cometimos, nos acerca a Dios y nos vuelve a meter
dentro de la cobertura de Dios. Pero, si vos pecaste, que acá es donde los cristianos suelen confundirse. Si vos pecaste, es probable que la consecuencia siga estando de ese pecado. Lo que hace tu arrepentimiento es introducirte a la cobertura de Dios y que no siga habiendo maldiciones, que no te sigan atacando el enemigo, porque los demonios están. Pero si vos pecaste, va a venir, así vos te arrepientas y estés cerca de Dios, va a venir una consecuencia. Un ejemplo, porque la Biblia es práctica. Si vos, hablemos sobre el hablar mal, ¿no? La palabra habla del chisme. Si vos hablas mal de alguien, que es un pecado chismear, si vos hablas mal de alguien y después te arrepentís en tu corazón, vos decís, no, la verdad que estuve mal, Señor, me arrepiento. El chisme ya fue lanzado, quizá la persona sobre la que hablaste recibe el comentario de que vos hablaste mal de ella, vos te arrepentiste, no lo volviste a hacer porque la palabra de Dios es clara, para que esa cobertura esté en tu vida, para que la cobertura de Dios esté con vos, dice la misma Escritura, que los que practican el pecado son del diablo. ¿Qué quiere decir? Si yo chismeo, hablo mal de la gente, sé que está mal y sigo haciéndolo, y sé que está mal y sigo haciéndolo, o sea, si yo repito sabiendo que está mal, quiere decir que estoy en manos del diablo. Pero si yo dije algo que no corresponde de una persona y me arrepiento y no lo hago más, ahí está la clave. Frenar e ir en la dirección contraria. No es decir, hablé mal, me arrepiento, hablé mal, me arrepiento, hablé mal, me arrepiento, porque eso es una práctica del pecado. Si nosotros nos arrepentimos, quizá la persona sobre la que vos hablaste mal quede ofendida con vos. Y vos decís, bueno, pero yo me arrepentí, no lo estoy haciendo más, Señor. Sí, pero la consecuencia de ese pecado va a seguir estando. Después vos tenés que restaurar, tenés que hacer teshuvá, que se dice en hebreo, que es reparar lo que hiciste. ¿De qué manera? Ir a hablar con la persona, pedirle disculpas, darle las explicaciones que le tenés que dar, y bueno, allí se va a ir restaurando una relación. Luego, el volver a la cobertura de Dios, el arrepentimiento, te va a asegurar que no te pase de nuevo. Eso es la gracia. La gracia te da la oportunidad de volver a la casa de Dios, pero en la casa del Padre hay reglas. Y como en la casa del Padre hay reglas, porque estamos en la casa espiritual de Dios, en el reino de los cielos, por eso dice que somos una familia, la Escritura, y que somos parte del cuerpo de Cristo. El estar en la casa de Dios es vivir bajo las reglas del Padre. ¿Por qué? Porque en mi casa yo tengo reglas, en tu casa vos tenés reglas familiares, Dios tiene sus reglas. Y la regla de Dios es santidad. No cometas estos errores. Queremos estar bajo la protección y la cobertura de Dios, alejémonos de los errores y del pecado, porque si no, la consecuencia va a estar sobre nosotros. No sé si es bueno para un cristiano que no entiende estas cosas salir de la cobertura de Dios, salir del campamento e ir y mezclarse con el mundo. ¿Por qué? Porque si vos salís de un lugar que estás en santidad pero tenés alguna debilidad o no estás firme, vas a caer en lo mismo que está el mundo. Y ahí está la mezcla que te digo. Las mujeres madianitas con los hombres de Israel. Allí está esa mezcla que no le gusta a Dios. Por eso dice la Escritura, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. No tenemos nada que ver con el comportamiento del mundo. Porque este patrón que tocaste, lo que decía recién, porque cuando salieron hacia afuera, las personas que salieron no entendían realmente esto que Dios realmente quería. Vos fíjate que salieron, cuando salió Moisés, el sacerdote y los jefes y gente que estaba en la autoridad. Así es decir, gente formada, con gente que entendía que lo que estaba afuera, con lo que se iban a recibir, era impuro. No salieron todo el pueblo, no salió el pueblo. No salió todo el pueblo, salió gente con sabiduría
que entendía que lo que estaba allá estaba mal. Salieron sacerdotes. Salió un sacerdote. Entonces, es bueno, pues, como decimos, cuando si uno quiere decir, no, que vamos a salir todos a mercado, no, creo que es prepararse, por eso, el que quiere estar firme, pues que no caiga, ¿no? Entonces, Mire que no caiga. Entonces, estar preparados para todo esto, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar de una persona, siempre digo contar su testimonio, ¿no? Pero que entender lo que esa persona tiene no me contagia a mí. Así es. Tenemos que entender eso, lo que está afuera no debe contaminar lo que nosotros hemos logrado. Totalmente. Recién hablaste una a veces de las consecuencias que esto trae, ¿no, pastor? Porque cuántas veces por el mal hablar, decís, bueno, creo que el hermano no me perdonó, no es que no te perdone el hermano, sino que la consecuencia está que vos perdiste una relación para el hermano. Entonces ya el hermano no tiene esa misma forma de tratarte como tiene antes, o el vecino, o tu amigo. Pero esa es la consecuencia, porque si no, se ve que ya no me recibe el perdón. Y no es que no recibe, claro, sino que la consecuencia está que por tu error perdiste esa buena relación, esa amistad. Entonces, creo que es difícil y duro de decirlo, pero esa es la consecuencia que a veces tiene cuando cometemos errores. Claro, claro, totalmente. Cuando recién, porque justo tocaste, pastor, esto de hablar mal y entonces una de las consecuencias que podemos llegar a tener es que ya perdemos personas de nuestro vínculo. Totalmente. Y queremos muchas veces en el solucionar, cuando vos hablaste, pastor, decir, bueno, hablé con la persona, le pedí perdón, y a veces creemos que todo va a ser como antes, y no. Esa es la consecuencia. Es por eso que tenemos que cuidarnos, es por eso que tenemos que formarnos. Ser creyente no es solo alabanza, adoración, no es solo estar todo el día viendo videos cristianos, no. Ser creyente es vivir la Escritura. Y estamos con un gran problema hoy en día en las iglesias, porque no leen la Biblia. Se está predicando poco la Biblia. Encima se predica poco la Biblia, porque fíjate que muchas veces la Biblia, que podemos ver en las redes muchas veces, la Biblia se utiliza para palabras de aliento o para palabras proféticas de bendición, ¿no? Y estamos perdiendo la costumbre de instruirnos en las Escrituras. ¿Cuántas personas, me pregunto yo, están haciendo instruyéndose con las Escrituras? ¿Cuántas personas están instruyéndose leyendo todos los días la Biblia? Son contadas con los dedos de la mano, Marco. Hoy son contadas con los dedos de la mano. Y no es para meterte una presión a vos que estás del otro lado, que te pongas a leer la Biblia todos los días, porque es la realidad de este tiempo. El creyente busca respuestas en Dios para solucionar sus problemas personales. Eso es lo que hoy en día buscan muchos creyentes. Es una necesidad. O sea, es una necesidad personal de muchos creyentes de decir, Señor, estoy mal, tengo tantos problemas. Si estás en esa etapa de la vida cristiana, tengo que decirte que no podés salir fuera del campamento. O sea, Señor, yo voy, te necesito, solucioname este problema, solucioname este otro, me peleé con esto, no tengo trabajo, no tengo dinero, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con esto, necesito un auto, necesito esto, necesito lo otro. Es una etapa de necesidad, bien, es una etapa de inmadurez del cristiano. Y no es que sea mala, no, es una etapa. Ahora, no es lo que Dios quiere del cristiano. Cualquier persona del mundo, cada vez que se acerca a Dios, inmediatamente Dios le hace un milagro. Siempre. Por eso hay tantos cristianos, ¿no? Por eso crece tanto el movimiento cristiano a nivel mundial. No va a crecer porque sí. Cuando alguien se acerca a Cristo, Cristo hace un milagro.
Pero muchas personas conservan ese concepto de sus primeros tiempos al acercarse a Dios durante toda su vida, durante años de su vida. Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y no se permiten crecer, evolucionar como cristianos. Y te tengo que decir algo, para disfrutar de la paz que Dios promete, de la paz, ni siquiera te voy a hablar de las bendiciones de la obediencia, no te voy a hablar, no, de la paz, shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para disfrutar de esa paz es necesario conocer las Escrituras. Para disfrutar de esa, ¿por qué? Porque si vos no conocés la Escritura y no obrás consecuentemente a la Escritura, la palabra de Dios dice soportándose los unos a los otros, por ejemplo. Bueno, es un mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó. Si vos no entendés eso, soportándose los unos a los otros, tratando de comprender al otro, tratando de entender que quizás las emociones de la otra persona con la que estás hablando no son las emociones más estables, porque, no sé, puede haber tenido un problema. Si vos no entendés eso, y vas a pasártela angustiado, porque vas a discutir todo el día con tu pareja, vas a discutir todo el día con tus hijos, vas a discutir todo el día con tus vecinos, porque la Biblia dice, no lo hagas. A ver, si alguien hizo algo que te molesta, y vos estás enojado o enojada 2 o 3 días, no vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la Biblia dice que tu enojo no puede pasar para el otro día. Enojate a la mañana y quédate enojado o enojada hasta la noche, pero al otro día no te tenés que amanecer enojado. Es una decisión personal eso. Entonces, decimos, pero ¿por qué no me siento bien? O estoy ansioso, o estoy nervioso o nerviosa. Porque no ponemos por obra la Escritura. ¿Y por qué no ponemos por obra la Escritura? Ahora que estás del otro lado, escucha. Porque no la conocemos. No la conocemos. Mire, le doy un ejemplo personal. A mí hoy me ponen a hacer un problema matemático o algo de trigonometría, no sé hacerlo. Y seguramente si alguien me viene a corregir o a controlar, lo voy a hacer mal y voy a reprobar. Pues no me acuerdo cómo se hace, porque no tengo práctica durante los años. Yo terminé el colegio y hasta el día de hoy no tengo práctica en eso. Pero no quiere decir que no sea como me enseñaron en la escuela. ¿A qué me refiero? Si vos no lees la Escritura, o si la leíste una sola vez y después la dejaste de lado, cuando venga la prueba, que tu enojo no dura hasta el otro día, soportándonos los unos a los otros, la vas a reprobar. Y el que te analiza o el que te controla es el Espíritu de Dios, es Dios. Y reprobar significa consecuencia, una mala consecuencia. Entonces, por desconocimiento pecamos. También. Pastor, ¿por qué estoy tan mal? ¿Por qué no tengo paz en el corazón? Bueno, ¿te quedas enojada 2 o 3 días o enojado 2 o 3 días? Sí. Bueno, ¿tuviste algún problema? Ya me tiene cansado, ya me tiene cansada esta persona. Ahí está. Por eso no tenés paz. Porque quebrantaste la ley de Dios. Quebrantaste lo que Dios quiere. Entonces, y es más, les digo, la palabra dice que a los que hacen la ley, sin saber qué es ley, les es contado por ley. Entonces, si vos ves una persona que no es cristiana, pero que hace las cosas que Dios dice que hay que hacer, a esa persona, aunque no conozca a Dios, le va a ser contado por ley. Y va a recibir las consecuencias de la obediencia. Por eso hay tantas personas que no conocen a Dios, pero les va bien en la vida.
Está bien, no tienen salvación del alma. Y a los que no conocen la ley y quebrantan la ley, también les he contado por ley. A ver, si vos quebrantás un mandamiento por ignorancia, yo no sabía, pastor, que esto era así. Bueno, la consecuencia te va a venir lo mismo. Dios no va a decir, no, pará, no sabía él, o no sabía ella que yo había dicho esto. Entonces, dejásela pasar. No, la consecuencia, la ley de Dios es una ley universal, espiritual, inquebrantable, matemática, 1 más 1 es 2. La conozcas o no la conozcas, por eso a las naciones de la tierra le va tan mal con el aborto. A los ateos, a los de otras religiones, a quien sea, abortaste ve mal. No, porque la ley argentina dice que está aprobado el aborto. Lo mismo le va a ir mal al país, aunque cualquier presidente firme o cualquier legislador firme, le va a ir mal. Porque la ley universal de Dios es así. Se cumple o se cumple para cualquier persona de cualquier religión del mundo. ¿Cómo no se va a cumplir para vos? Por eso que los hijos de Dios tenemos que conocer la Biblia para tener paz y ser felices. Es verdad, ¿no? Porque creo que siempre decimos que nuestro manual de vida, cada vez que nosotros trabajamos, cada vez que se nos rompe algo, decimos, bueno, ¿qué dice el manual? Porque sabemos que ahí están las instrucciones que nos dice cómo funciona tal herramienta. Entonces, la Biblia es lo mismo para nosotros. Entonces, por eso es bueno, como decía el pastor, porque a veces nos perdemos de tantas cosas y me ha pasado decir, puta, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Ese? ¿Cómo no lo leí antes? Y me hubiese evitado un montón de dolores de cabeza. Y bueno, creo que hoy esta palabra nos trae, pastor, y vos fíjate que hablaba de Masei, diferentes etapas. Etapas que pasó el pueblo. ¿Por qué? Por no oír la voz de Dios. Aleluya. Por no poner por obra cuando Dios habló y dijo algo. Hoy Dios nos está diciendo de esta hermosa palabra, ¿no? De escucharle, de leer las escrituras. Y cuando nosotros hacemos oído sordo, porque no nos gusta a veces cuando yo siempre digo, cuando el pastor viene duro con la palabra, no nos gusta. Entonces decimos, bueno, debe ser para el hermano que no debe estar viniendo. Pero en realidad el Señor siempre nos habla a nosotros y es que somos, y sabe que nosotros la necesitamos, por eso nos remarca. Ya que no leemos la Biblia, entonces por algún lado el Señor nos va a hablar. Sí, del culto. Del culto, envía un video. A veces pasa, ¿no? Que estamos escuchando un video hoy con la tecnología, los videos de los reels. No, está hablando del pecado. Bueno, pasa por otro. Está muy dura esta parte. Y el Señor nos persigue hasta que nosotros entendamos que lo hace por amor. Eso creo que debemos entender, pastor. Lo hace por amor, ¿no? Amén. No voy a contar un testimonio que decía, a veces yo los castigo, pero lo hago por amor, me decía mi mamá. Porque era su forma de corrección, ¿no? Porque mis padres me corregían y él decía, lo hago por amor. Y yo me decía, ¿qué tipo de amor es este? Bueno, consecuencia. Porque, claro, y uno después cuando es grande, ¿entiendes? Claro, porque no eran consecuencias de la desobediencia. A mí tu mamá me dijo que eras bravo cuando eras chico, por eso, Marco. Consecuencias de la desobediencia. Exactamente. No era, obviamente que el castigo no era porque me portaba bien. Claro. Sino porque uno, al cometer errores, entonces tenía ese castigo y después mi mamá decía, lo hago porque los amo. Y uno no entendía en ese momento. Pues, ¿qué clase de amor me estás dando? Pero hoy uno entiende, pastor, que a veces realmente es amor porque es una corrección. Amén, que totalmente. a futuro dice, no, yo sé que esto está mal. Yo sé que esto es impuro. Dice la palabra que el Padre nos ama y a todo el que recibe por hijo disciplina o azota. O sea, si vos sos hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Ahora, a los bastardos, Dios no les hace nada. O sea, tenés que estar preparado y preparada para la disciplina de Dios en tu vida. Que es así. Sí. Que es de la forma que aprendemos. Si no de otra forma, como decíamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Está pasando ese momento de disciplina para que entiendas que
tenés que hacer lo que el Señor realmente nos manda a hacer. Amén, amén. A salir, a pasar de etapas. Sé que es difícil muchas veces porque siempre necesitamos de Dios. Últimamente estamos hablando mucho sobre el servicio a Dios. Es tan detractado. Ayer puse allí en las redes sociales un video del profeta José Font hablando precisamente de eso, ¿no? Que los creyentes, hoy en día muchos creyentes, necesitan solucionar sus problemas personales no tenemos presente que en Siria hay gente que es asesinada por no negar a Cristo. Por no negar a Cristo, la persecución de los cristianos en el mundo. No negar a Cristo los lleva a la muerte. Sin embargo, hay países donde asesinan campamentos enteros de cristianos que huyen, los asesinan porque creen en Cristo. Y la comparación es, esa gente ama hasta la muerte a Dios, ama hasta la muerte a Cristo. Sin embargo, en Occidente, en la cultura occidental, nosotros a veces no nos acercamos a Dios o ni siquiera vamos a la iglesia porque no tenemos ganas, o porque tenemos frío, o porque tenemos otra actividad. Hay gente que el único contacto con Dios que tiene es en un culto, un día a la semana, y a veces hasta saltea en ese culto. Entonces, lo que me preocupa a mí es si Cristo viene o cuando Cristo venga, esas personas piensan que van a ser prioridad para Cristo. Y acá estamos hablando de los tibios, que Dios los vomita en su boca, la Escritura dice eso. Si no tenemos una vida apasionada por Cristo, si no lo tenemos a Dios en cuenta en nuestra vida, cuando Él venga, y va a venir, ese es el tema. No es si viene, no, Él va a venir. Cuando Él venga, ¿qué va a hacer de nosotros? No tuve ganas de ir a la iglesia a escuchar, Señor, tu palabra, ¿no? O a escuchar de vos, porque en realidad vamos a conocerlo un poco más a Él, a la iglesia, al novio. No tuve ganas de ir, Señor. Es como las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas no les interesó tener la precaución de tener las vasijas llenas, o las lámparas llenas de aceite. Fueron despreocupadas. En cambio, había unas prudentes que sí tenían las lámparas llenas de aceite y se fueron a la casa del novio en la noche. La noche representa, esto que Marcos dice, el mundo. La noche representa falta de luz, tinieblas, el mundo. Y ahí tenemos unas vírgenes sensatas y unas vírgenes insensatas, o cristianos sensatos y cristianos insensatos en el mundo, esperando a Cristo. Dice que las insensatas dijeron, no, se nos va a apagar la lámpara, dennos de ustedes su aceite. Y las sensatas dijeron, no, vayan y busquen, así no nos quedamos sin aceite todas. Vino el Mesías, o sea, vino el novio. Entraron las que tenían aceite y cuando volvieron las otras, ya no las dejó entrar. Ya no las dejó entrar porque no lo tenían al novio como prioridad. Yo no digo que estés todos los días predicando la palabra de Dios, todos los días hablando de Cristo, todos los días desesperándote a ver qué haces para Cristo. Yo digo que lo empecés a conocer un poquito más, que te acerques a Él, que pienses que Él va a venir. Nuevamente, Él va a venir. No sea que nos quedemos fuera, porque
hay una sola oportunidad. Cuando Él venga, o estamos dentro de esa ciudad de la Nueva Jerusalén, o nos quedamos fuera. Donde será el lloro y crujir de dientes, donde no hay forma ya de perdonarme, Señor, mira, estuve mal. No, no, no. Cuando Él venga, si vos estás bien, te quedás con Él, y si estás mal, no te quedas con Él. Ay, pastor, recién dijiste esto de conocer a Jesús todos los días un poquito. Cuando hacemos esto, Jesús nos lleva a quién debemos de predicar, dónde debemos ir, porque Él nos va a cuidar de lo que está afuera, Amén. de lo que está impuro. Por eso a veces hay gente que se mete, que no, que yo que iba para allá. ¿Cómo termina? Bueno, ¿cuántas personas hay que quieren trabajar para Dios de repente? Por eso digo que tenés que madurar en el Evangelio, conocer la Escritura, primero formarte a vos mismo y después intentar ayudar a otros, no ayudar a otros y vos estás mal, ¿no? O sea, no podés estar en pecado, o en fornicación, o robando, o no podés estar en pecado y predicando la palabra de Dios, en pecado y queriendo cambiar la vida de otros. ¿Sabe la cantidad de cristianos que han querido hacer cosas así y terminan destruidos? ¿Por qué? Mezcla la santidad con el pecado. A los tibios Dios los vomita en su boca. Es por eso que no te decimos que salgas por las calles a golpear puertas, a gritar. No, formate. Aprende de Dios, cambia tu vida y trata de ser luz para tu entorno. Porque tu familia, las personas que están cerca tuyo, sobre las cuales podés influenciar, son gente que quizá necesita de Dios y necesita de tu testimonio. Yo antes era así y mira cómo soy ahora. Antes tenía este problema, era una persona con estas características y mira hoy, Dios me ha cambiado esto. Y así es como se predica, con el ejemplo, testimonios vivos. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Esto es lo lindo, pastor, es lo importante, ¿no? Porque me queda mucho lo que cuando dijiste de conocer a Jesús, y yo digo que Jesús es el que nos va a llevar como el Amén. novio. Amén. Hacia dónde debemos ir, ¿no? Y cuando el Señor diga, cuando Jesús nos diga, bueno, hoy nos va a tocar perdonar a tal persona. Así es. Amén. Hoy nos va a tocar saldar deudas con tal persona. Aleluya. Eso va a doler. Uf. ¿Vamos a ir donde dice el novio? Eso es cuando yo creo que ya nos enojamos con esa gente. Amén. Así es. Así es. Entonces cuando el Señor nos lleva ahí, Amén. está la bendición, Mateo. Bueno, y tenemos para cerrar, ¿no? Tenemos tan grande beneficio que Él vino al mundo para librarnos de los pecados. Él vino al mundo para perdonar los pecados. Él vino al mundo para reconciliarnos con Dios. ¿Qué quiere decir? Si cometiste un error, si cometiste un pecado, si hiciste algo que para Dios no está bien, Él, Jesús, vino como tu abogado. Porque eso dice la Escritura, que Jesús es abogado, tu abogado para defenderte. Pero tenés que arrepentirte y tenés que cambiar, tenés que llevar una vida correcta. Cuando vos pecas, te tenés que arrepentir. Pero tenés que tener paz porque Él vino a salvación. Jesús no vino para condenación, Él vino para salvación. Él va a venir como a condenación. Su primera etapa fue como el Mesías sufriente, su primera etapa fue como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos en esa etapa. Su segunda venida va a ser como Mesías ben David, a reinar con vara de hierro sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? No, ahí ya no viene más el que viene a perdonar. Aprovechemos este tiempo de gracia, para ser transformados y pensemos que cuando Él venga, 1000 años va a gobernar en la tierra. Con
sus hijos obedientes. 1000 años. Bueno, vamos a hacer unos saluditos. Ahí vi que estaba Matías Vázquez. Mati, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Cristina Gómez, hermana Cristina, que Dios le bendiga. Hermana Cristina tiene un lindo testimonio. Hace unos días estaban durmiendo y hubo una fuga de gas. Casi cualquier persona puede morir con una fuga de gas. Y bueno, allí hubo un milagro y la hermana están bien hoy en día y contaron el testimonio. Dios estuvo allí. Dios está en todo Dios. Y nosotros remarcamos luego de ese testimonio y una prédica que hicimos el sábado pasado, no hay que dejar de orar. Señor, guarda mi casa. Señor, guarda cuando viaje. Señor, guarda el vehículo donde voy. Guarda mi familia que dejo aquí. Guarda mis hijos que están por acá, por acá, por acá. Guarda mis negocios. Guarda, Señor, todo lo mío. Guarda, Señor. Líbranos del mal. Hable con Dios. Bueno, tenemos a Dolores Gualesca, que Dios le bendiga a hermana Dolores, me dijo que está en Chile, así que le enviamos un abrazo muy grande allí por Chile. Ya saludamos a Patti Reyes, a Vanessa, a la hermana Marga, a Laura Gratelol. Tenemos a Marina Duarte. Marina, que Dios te bendiga, gracias por estar aquí. El pastor Rubén, shalom, shalom, pueblo de Yahweh, dice el pastor Rubén. Bueno, la hermana Fefita, hermana, que Dios le bendiga, estuvimos orando por la hermana Fefita ayer. Adalberto, Priscila, que Dios te bendiga, mañana nos vemos, Priscila, aquí en el ministerio. Bustamante, a ver quién más hay por allí conectado. Vi por ahí estaba la familia Cisneros. Le enviamos un abrazo muy grande a la distancia a la familia Cisneros. Que Yahweh le bendiga, familia. Tenemos a David Rosales. David, que Dios te bendiga en gran manera. Y por allí vi conectado un par de personas más, pero bueno, hermanos, que Dios le bendiga. Nos encontramos el sábado próximo, el viernes próximo a la noche, el sábado próximo. Y bueno, quizá hagamos más seguido estos streaming. Así que bueno, Marcos. Bueno, pastor, nuevamente un saludo a todos los hermanos que siempre están con nosotros para acompañarnos. Y bueno, pastor, también gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos algunos problemas, pero dijimos, no, vamos a tener que compartir la palabra de alguna forma. Así que bueno, hoy pudimos compartir que sé que es de bendición, así como hoy yo lo recibo también. Así que bueno, pastor, más nada, será hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Matías, que Dios te bendiga, que tenemos aquí detrás de cámaras. No sé si está Rocío por allí viendo, que Dios te bendiga, Ro. Y bueno, todos los hermanos que estén viendo la programación, que Dios les bendiga. Amén. Shalom.